Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy chicos les tengo un story time que yo creo que les va a interesar muchísimo y que nos va a servir a todos para poder sanar, como dice el título. Hoy les voy a estar platicando cómo ha sido mi proceso de sanación después de haber renunciado al trabajo más tóxico que he tenido en toda mi vida. Les voy a contar cómo he estado durante todo este tiempo y todo lo que yo he hecho para poder estar bien. Así que si esta historia les interesa, no se muevan de donde están, que vamos a iniciar. Antes que nada, chicos, quiero que sepan que cuando una persona está en un proceso de sanación, esto aplica para cualquier persona en cualquier proceso de su vida. Obviamente tenemos un proceso de sanación cuando terminamos una relación, cuando terminamos una amistad, cuando terminamos una relación laboral o lo que sea. Si tú estás pasando por un momento en el que tienes que sanar para estar mejor, creo que esta historia te va a interesar muchísimo para que tú sepas cómo he llevado yo mi proceso, cómo yo he sobrevivido a esta situación que la verdad mucha gente cree que es sencillo renunciar a un trabajo o dejar a una persona o perder a alguien o algo y que nada más así lo puedes superar, pero hay muchas cosas que tú tienes que hacer y que te llevan a un proceso diferente y hoy te voy a estar contando mi experiencia para que tú puedas también aprender y puedas tomarlo como un ejemplo, obviamente. Para esto quiero que sepas que yo ya cumplí 6 meses de haber renunciado a un trabajo que tuve que fue muy complicado. Obviamente te voy a dejar aquí en la descripción esa historia donde te platico sobre ese trabajo, pero quiero que sepas cómo he llevado mi proceso de sanación, cómo he llevado mi proceso después de haberme retirado y qué es lo que yo he hecho últimamente en mi vida para poder cambiar y poder mejorar, ¿no? Y bueno, te voy a estar contando primero que nada cómo ha sido mi proceso después de. Como yo les he dicho, los primeros meses son los más difíciles, el primer y segundo mes son los que más cuestan. Primero que nada porque tú no sabes realmente si tú te fuiste el que tuvo la culpa, si fueron los demás, si fue una mezcla de ambas cosas. Y hay muchas cosas que no entiendes. Para los que supieron de mi historia y me conocieron también en el proceso, saben que yo entré a trabajar ahí muy joven. Yo tenía 22 años, cumplí 23 ese año que yo empecé a trabajar ahí. Y obviamente era muy inexperta, era muy joven para entender cómo era el ambiente, cómo eran las cosas, cómo tenía que trabajar, cómo funcionaba. Venía de un ambiente laboral en donde yo me dedicaba a trabajar con niños. Obviamente el proceso como maestro es muy distinto y yo venía de trabajar en un ambiente donde yo jugaba, cantaba, bailaba y me tocó hacer un trabajo muy distinto al que yo estaba acostumbrada a hacer. Eso es lo primero, que siempre el cambio cuesta muchísimo. Me costó acostumbrarme. Luego de eso yo me propuse como persona a demostrar que podía hacer eso y mucho más. Lo logré hacer y ustedes ya saben todo el proceso de mi trabajo ahí y de mi renuncia. Pero después de renunciar estuve en shock como un mes en el que no entendía si yo era la que estaba mal, si yo me había equivocado, si la decisión había sido correcta o no. Y aquí es donde empieza el primer punto que quiero hablar en este video y es la decisión de irte, la decisión de abandonar, de perder, de dejar ir, de soltar. Yo creo que la acción de soltar es la más difícil a la hora de poder avanzar en algún proceso que tú estés llevando. Cuando tú estás acostumbrado a estar en un lugar, a estar con una persona, a una rutina y no puedes salir de eso, lo que más cuesta es romper ese ciclo. Y yo estaba tan acostumbrada a eso, yo creía que estaba bien la situación, que lo que se estaba manejando estaba normal y estaba equivocada porque no era así. Entonces, después del primer mes yo llegaba a sentir que había fallado, que mi decisión había sido incorrecta. Y dije, si no consigo trabajo, ¿qué voy a hacer? Y empieza esa situación en la que no sabes si actuaste bien o no a la hora de renunciar. Y al aprender a soltar es un proceso muy difícil porque te has acostumbrado, como ya dije, a esa rutina, ¿no? A estar en un mismo lugar,
a sentirte cómodo con lo que estás haciendo, a estar acostumbrado ya a ese ambiente tóxico que no te conviene, que no te funciona. Entonces, el soltar es muy difícil. Es algo que yo ya procesé, que en este momento yo ya solté. Sin embargo, en su momento, pues me costaba muchísimo y no lo asimilaba ni lo entendía. El siguiente punto también importante sobre este tipo de procesos de sanación es perdonar. ¿Y por qué perdonar? Yo creo que perdonar es el punto también importante en todo este proceso, porque durante esa situación llegas a tenerle mucho rencor a las personas con las que tú convives, que te hicieron tanto daño. Yo en este punto, ya en este momento de mi vida, yo ya no le guardo rencor a nadie. Sin embargo, pues tampoco les puedo decir que quedé del alma y que si yo los vuelvo a ver, pues yo volvería a ser su amiga. Obviamente no. Pero en mi corazón ya no hay rencor, ya no hay odio ni desprecio hacia nadie, porque al final yo hice lo que debí de hacer. Yo fui la que decidió estar ahí, nadie me obligó, nadie me presionó, nadie me forzó. Y ese es el punto importante también sobre perdonar. Para poder soltar tienes que perdonar. Si tú no perdonas al lugar, a la persona, al momento y todo eso, no vas a poder avanzar. Siempre te vas a quedar estancado en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, porque no aprendes a perdonar. Entonces, si tú no perdonas, no avanzas. Entonces, a mí me costó mucho, después de 2 meses, 3 meses más o menos, empecé yo a soltar, a perdonar todo lo que me hicieron, a entender que quizás sí me hicieron mucho daño, pero al mismo tiempo pues me hizo crecer como persona, me hizo mejorar, me hizo cambiar, y al final yo no soy la que les va a cobrar todo, sino que la justicia divina llega tarde o temprano y no soy yo la que los va a juzgar, ni tampoco tengo por qué estarme torturando. Al final el que se llena de rencor es uno y el que sufre es uno, ¿no? Después de perdonar, pues yo ya llevé ese proceso. Después de perdonar, pues ya uno tiene que entender y aprender también a olvidar. Y olvidar es la parte en la que estoy ahorita en este momento, porque siempre vas a recordar lo que te hicieron, y cuando tú sigues recordando lo que te hicieron, significa que todavía te duele, todavía te afecta. Pero la ventaja de esto es que son cicatrices que te van quedando, pero que ya no te lastiman, que ya no te duelen. Eso es como cuando tú te lastimas una herida y te la apachas. Al principio te va a doler, pero después ya no. Sí te va a seguir, se te va a seguir viendo, pero ya no te va a seguir doliendo. Y eso mismo pasa con cualquier proceso de sanación en el que uno está. En ese proceso es en el que yo he estado últimamente, en el que yo he sentido que ya estoy saliendo de ese tipo de problemas. En cuanto a la salud, también es algo que me ha ayudado muchísimo. El haberme ido de ahí cambió mi salud por completo. Emocionalmente me siento más contenta, más feliz, más en paz, más tranquila. Me siento activa, me siento con ganas de hacer muchas más cosas de las que hacía cuando estaba ahí. Entonces, emocionalmente y físicamente me siento muchísimo mejor. Y eso es algo que también te ayuda, y es parte también del mismo proceso que uno va llevando. Como les digo, yo he llevado mi propio proceso. Yo creo que cada quien lo lleva distinto, dependiendo de lo que esté sucediendo en su vida, pero yo lo he visto de esa manera. Y obviamente, como les digo, para aprender a soltar y para poder dejar ir las cosas, tienes que aprender a pensar primero en ti, que es lo primordial, pero aparte de eso, como pasar la página, ¿no? Otro proceso que yo he llevado muchísimo ha sido desahogarme. ¿Cómo desahogarme? He hecho videos hablando del tema, lo he conversado con otras personas, con especialistas, con no especialistas, y el poder decir lo que me pasó, sacarlo, también hace que uno se libere, que uno exprese lo que uno siente, hace que uno ya no siga con esa tortura de seguir pensando en lo mismo. Creo que esto es importante también para poder sanar y poder avanzar, que yo creo que es algo que pues todos tenemos que hacer, ¿no? Mucha gente me dice que por qué yo sigo hablando del tema, y es que es un tema que realmente importa, y es para que la gente vea que todos los procesos son diferentes. Yo cuento esta experiencia porque sé que hay mucha gente que puede ser que esté pasando por algo parecido o algo igual, y me encanta que la gente sepa que este es como cualquier proceso
de sanación, de duelo, en el que tú tienes que entender y asimilar lo que te está sucediendo, ¿no? Para poder mejorar. En cuanto a lo laboral, me siento más tranquila, más en paz. Estoy ahorita actualmente trabajando en lo que a mí me apasiona, en lo que me gusta. Y también en lo laboral te sirve muchísimo porque ya este tipo de experiencias me han hecho a mí crecer, me han hecho mejorar. Yo ya no soy la misma persona cobarde que no se animaba a decir las cosas, que no se animaba a hablar, sino que ahora tengo el valor de hacerlo, tengo el valor de expresar lo que siento, lo que pienso. Y eso es algo importante también en el proceso en el que uno va sanando y va mejorando. Yo creo que la sanación es parte de un proceso completo, ¿no? Yo para sanar tengo que estar emocionalmente bien y poder decir, sí, fue una experiencia difícil, pero en este punto de mi vida ya está superada. Yo creo que ya se está del otro lado, entonces yo creo que eso es lo importante. Y como último punto de esta historia que pues yo quiero agregar y que yo siento que es importante para ese proceso de sanación que yo he llevado y que todo el mundo debería de llevar, que yo creo que es el más importante, y es aprender a pasar la página, ¿sí? Y entender que no siempre te va a pasar lo mismo. Y este es el punto más importante de esta historia y yo quiero que ustedes se lo queden para cualquier situación que les suceda en su vida. Y es que cuando tú aprendes a pasar la página es cuando entiendes que tal vez te trataron mal, tal vez te lastimaron, tal vez te dañaron, pero en su momento tú hiciste lo que debiste hacer. Yo lo hice, yo trabajé lo mejor que pude, yo di lo mejor que pude, no todo el tiempo fue malo, que es otra cosa que también entendí en el proceso. Al principio yo siempre dije que todos me habían tratado mal, que todo había sido lo peor que me había pasado en esta vida, y no lo es. Lo peor que me ha pasado en esta vida no fue el haber estado ahí, fue lo último quizás de ese trabajo, pero al principio todo fue bonito y es importante agradecer, ¿sí? Agradecer cualquier experiencia que tengas en tu vida, sea buena, sea mala, sea regular, porque todo lo que te pasa te sirve. A mí esta experiencia me sirvió para crecer como persona, para mejorar, para cambiar, para corregir esos errores que quizás yo no veía y que ahora ya veo. Y aparte de eso, como les digo, para ser una mejor persona, tener una mejor versión de mí, ¿sí? Yo ahora que estoy en ese proceso en el que yo ya puedo pasar la página, les puedo decir que yo ya entiendo muchas cosas, entiendo que en su momento me dolía, en su momento me afectaba y en su momento yo no entendía por qué me pasaba todo eso, pero ahora lo entiendo, entiendo que era un propósito, entiendo que era algo que tenía que suceder para que yo creciera, para que yo mejorara y también para marcar un precedente, porque yo sé que esto que a mí me sucedió ahora le puede pasar a muchísimas personas y quizás mi experiencia le puede servir no a uno ni a dos, sino a muchísimos más ex compañeros o compañeros de ahora que pueden ver algún día algún video mío y tener ese valor de hablar y de decir. Yo ahora entiendo que si yo hubiera hablado, si yo hubiera actuado en su momento, me hubiera ahorrado muchísimas cosas y quizás yo estaría muchísimo mejor ahora. Pero yo creo que el tiempo que Dios le da a uno en las cosas es perfecto y no hay nada que pase porque debe de pasar nada más así, sino que sucede por algo. Estoy en ese proceso ahora de felicidad, en ese proceso en el que estoy buscando mi propia esencia, buscando hacer lo que yo amo hacer y en el proceso de agradecimiento, en el proceso de olvidar, ¿verdad? Al 100% lo que sucedió, sin obviamente dejar de lado la experiencia que me quedó, que es muy importante. Y bueno, este era el video del día de hoy, una historia que yo espero que les guste mucho, que les entretenga. Quería dejarles esta historia como un capítulo cerrado por completo de esta etapa de mi vida en donde les cuento mi proceso de sanación sobre este trabajo. Espero que les sirva a más de alguien, que les guste. Ya saben que aquí abajito les dejo videos sugeridos, también mis redes sociales. Les mando un beso enorme. Gracias a todos los que estuvieron conmigo en este proceso y que siguen estando aquí conmigo en mi canal. Les prometo que se vienen videos muy bonitos,
pero no podía dejar de hacer este porque era importante. Los quiero un montón y nos vemos en un próximo video. Adiós.